Bueno, felicitarlo por lo que ha sido desde la musicalización con Ladrón de mi cerebro, a lo que ha sido ese recorte bestial que yo no tenía ni idea del modo abrumador en el que se han transmitido mentiras, en el que se ha puesto esos 30, 40 segundos con que empieza esto. Realmente fueron una serie de sopapos para mí. Yo esto no lo había escuchado. Hay mentiras flagrantes. Se habla de procesados, se desinforma a la sociedad, y esto de que si lo van a matar a debido es terrible. Realmente no hay límites, no hay ni siquiera temor al ridículo. Ya no les importa nada en la forma en la que están desinformando. Y permitidme, Darío, una reflexión. ¿Vos te acordás cuando la Reserva Moral de la Nación, Lilita Carrió, se enteró que Zaffaroni iba a la corte? Lo que dijo, es un sueño del cual no quiero despertar. Estaba contentísima con que Zaffaroni vaya a la corte. Zaffaroni hizo una nota hace unos días, que fue publicada en el diario Página 2. En un ratito la vamos a leer. Es impresionante y es un retrato de época maravilloso, donde habla de un plan Cóndor judicial. Y esto es un episodio más de ese plan Cóndor judicial, que extendido a toda Latinoamérica, ¿no? Es terrible esto, Darío. Realmente es una cosa que uno como abogado tiene que aprender a hacer la defensa ortodoxa, como si esto fuera un tema que no le interesara a nadie, pero también tiene que entrar en conceptos heterodoxos, porque realmente la exposición mediática, la utilización política de las causas, las finalidades más allá de lo jurídico que motivan a los funcionarios, en este caso al fiscal, que no tuvo ningún problema en mostrar su dictamen, poniendo en riesgo la propia investigación que él pedía. Claro. Hay un secreto del sumario instalado por el juez, y ya lo sabe el país. Digamos, si realmente pensaban hacer alguna medida como una escucha telefónica, un funcionamiento, que pudiera arrojar algún resultado en esta causa, que es un disparate, porque no se están investigando sobre precios. Es mentira que se están investigando sobre precios. Se está investigando contratación directa con un organismo del Estado. Además, pensemos mal, Adrián. Supongamos que alguno de los imputados estaba muy asustado, tenía miedo, y ya se hubiera ido del país, ¿no? Por ejemplo. Claro. Si uno realmente quiere que detengan a alguien, no le tiene que decir a nadie. Claro, es verdad. No le tiene que hacer poner en los diarios. Y no es solamente... claro, por un lado está eso, el triunfo de la investigación, que se supone que es lo que tiene que perseguir el fiscal, y después el honor de las personas. Exactamente. ¿Cuál es la finalidad de poner en los diarios que piden el desafuero y la detención de una persona? Un uso absolutamente mediático de funciones que la Constitución las pone en el plano de lo que es el principio republicano del gobierno, que nos llenamos la boca hablando del plano, hablando de la forma republicana del gobierno, y después sale el presidente a decirle a los jueces que tienen que hacer lo que él quiere, porque si no va a buscar otros jueces. Ese es el país en el que estamos viviendo hoy, un país con presos políticos, con represión de la protesta social, en el marco de la instalación de un programa de miseria planificada, porque esto no es que el gobierno está cometiendo errores, el gobierno ha decidido que los pobres tienen que volver a ser pobres, y para eso está haciendo esto, ¿no? Y bueno, genera, por supuesto, la reacción social. Adrián, ¿te habrás dado cuenta que no te pregunto de la causa de Río Turbio, que hasta los medios hegemónicos desconocían? Esta causa estaba olvidada. Es una más como Dólar Futuro, claro. Morando de Irán. Son todas causas que no se van a sostener en el tiempo, porque ¿saben que le reprochan a mi defendido, a Debido, a los otros 20 imputados? Que el Estado contrató al Estado. Claro. Porque no nos olvidemos que la Universidad Tecnológica Nacional es el Estado. Acá no están diciendo, esto costaba 20 y lo pasaron a 25. No, están diciendo, usted, en vez de llamar a un concurso público, contrató directamente la UTN. Un concurso público donde podían estar las empresas del presidente, por ejemplo, ¿no? Doctor, le pido un favor, porque tenemos las noticias. ¿Se me queda guardando y seguimos después de las noticias? Con todo gusto, con todo gusto. Vaya pensando esta pregunta. ¿Usted cree
que la presentación de Carlos Stornelli fue una operación mediática jurídica? No lo conteste ahora, doctor. No. Igual sé que no tiene mucho que pensar, pero vamos a las noticias y enseguida volvemos. Dale. A propósito de la introducción con audios de lo que se generó en TN, en América, en distintos grupos hegemónicos de la noticia, quiero agradecer a Julián Capazo, al amigo Alan Longi y a el amigo Derbensis, que trabajaron en la compaginación y colaboran con nuestro amigo y productor general Leandro Villarroel, porque lo bueno es que esto se salga al aire, y aunque ellos trabajan en otra radio, en la 750, son muy pocos los lugares donde tenemos para expresar esto, y es bueno potenciarlo, ¿no? Y que mucha gente se entere de las operaciones mediáticas. Estamos en contacto con Adrián Albor, abogado de Fernando Lice, exdirectivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, que obviamente pidió la exhibición de prisión, le hicieron lugar, y que, más allá de hablar de la causa, y más allá de la culpabilidad o no de Lice, de Debido, lo que este periodista trata por haber pasado por la avenida Figueroa Alcorta y tener el título de abogado, es que usted entienda cuándo hay una operación. Y en este caso, podía haber pedido la indagatoria, si quería el fiscal. Pero la indagatoria, el desafuero y la detención, estuve revisando, no existen antecedentes en la justicia argentina. Y es más, me contaban que ayer, lo dije al comienzo, y lo comparto con el doctor Albor, medio que el doctor Stornelli se paseaba por Comodoro Pi y decía, ustedes piden procesamiento, indagatoria, inhibición de bienes, embargo, pero yo pido el desafuero, ¿no? ¿Qué reflexión le merece, doctor, relacionado con la pregunta que le dejé picando de esta operación mediática jurídica que lo llevó al doctor Carlos Stornelli, que hace tiempo no sabíamos de él, públicamente, ayer a estar en el programa Animales Sueltos por Ahora, ¿no? Digo yo, animales sueltos por ahora, porque en cualquier momento cae la cana, pero eso es otra cosa. Bueno, nunca mejor descrito lo que acabas de decir, Darío. Tuve que pedirle permiso para que me haga lugar en la mesa de entrada, ¿no? Para dejar el escrito. Estaba paseándose delante de los periodistas en la mesa de entrada de los tribunales. Ahora, un fiscal se tiene que poner contento porque pide medidas. Y ¿cómo es esto? Porque yo trabajé en tribunal y la verdad que en mi época los jueces eran más respetuosos, los fiscales también, hacían un dictamen, y en realidad, si pedían la detención era una cuestión sentida, profunda, lo tenían que hacer, y estaban obligados por las circunstancias del expediente, ¿no? Porque supongo que a nadie le gusta pedir que alguien vaya preso porque sí o para jugar a las operaciones mediáticas, ¿no? Realmente uno tendría que ver cuál es la finalidad de Stornelli en todo esto. Stornelli fue funcionario del gobierno de Scioli en su momento. No sé cómo terminó, creo que no acompañó el gobierno de Scioli hasta el último momento. Realmente uno, además de aprender lo jurídico, en este tipo de causas tiene que aprender un montón de cosas, también tiene que hacer análisis que van más allá de la letra del código. Y después tenemos estas cosas que son simbólicas. Sale Massa y sus candidatos a decir, nosotros renunciamos a nuestros fueros antes de ganar las elecciones, antes de llegar a los cargos, ya están renunciando a los fueros, cosa que es absolutamente falsa. Romina dice que cuando sea conductora de un noticiero de TV va a renunciar al otro día. Nos toman un poco el pelo, es triste. Además, perdóname, Adrián, porque yo estudié en la facultad... Respeto a la gente, pero no son renunciables. No exacto, bueno, vos pasaste por la misma facultad que yo, o más o menos, y creo que Massa también es abogado, y la doctora Camaño también es abogada, y Florencia Arieto es abogada, muchos de los que estaban ayer. ¿Qué pasa? ¿No leyeron la jurisprudencia de la Corte? Yo me acuerdo de un caso concreto, vos no sé si te acordás, Pino Solanas había sido denunciado, y él fue a pedirle a Servini de Cubría que lo desaforen para hacer juicio. Servini de Cubría le dijo, no señor, no lo puedo desaforar a pedido suyo, ¿te acordás? A nosotros nos pasó con Luis Delía, claro. Por la causa de la toma de la comisaría, el juez Urso le negó la exención de prisión y le pidió el desafuero, y Delía presentó ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires su renuncia a los fueros, y el mismo juez le dijo, no, usted no puede renunciar a los fueros. Claro. ¿Pero vos pensás que eso lo ignoran o no les importa nada? Cualquiera de las dos cosas sería terrible. Que ignoren la Constitución, que ignoren la ley, sería terrible. No lo ignoran.
Que ¿Cómo se lo van a de la ignorar? gente es peor. ¿Cómo lo van a ignorar si hoy Clarín en la página 5 tiene una columna de Gregorio Badeni explicando... Que no es del palo de los que todos Claro, piensan. es más ¿no? bien un No, hombre del parece. establishment del derecho, una prerrogativa que es Sí. irrenunciable. ¿Cómo lo van a ignorar? No, sí, desde ya, esto realmente es que a veces hay un grado de improvisación. Yo recuerdo que Massa tenía para el año 2015 en su plataforma, decía que si él era presidente, la violación seguida de muerte la iban a castigar con prisión perpetua. Esto es así desde 1921. Claro, aprovecha. Qué desgracia que están los Darío Villarruel en el aire, ¿no? Porque es como que yo a veces cuando voy al programa del Gato me peleo con algunos diputados en el buen sentido, no dentro de la discusión de ideas. Y la verdad, cuando yo le digo, ¿usted leyó el expediente? Y me dicen no, y se acabó la conversación. ¿Cómo vas a hablar de un caso judicial si no leíste el expediente, no? Es como tomar el pelo a la gente. Sí, realmente. Y Darío, yo te quiero decir una cosa que es además de lo político y de lo jurídico, hay algo que es económico. El yacimiento, Río Turbio, estaba a meses de poder brindar con plenitud 240 kilowatts que se iban a integrar a la red interconectada de energía del país, y 3 provincias, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en lugar de recibir, iban a empezar a emitir. Esas 3 provincias iban a pasar a tener autonomía energética y le iban a aportar al sistema nacional. ¿Qué hicieron? Cortaron el progreso del yacimiento y de las turbinas. Esos iban a quemar carbón argentino para hacer electricidad. ¿Sabés con qué se está electrificando ahora esas 3 provincias? No. Con gas de Shell. Ajá, mirá vos. ¿Te suena Shell? Sí, o sea, todo tiene que ver con todo, digamos. Absolutamente. Tenés el amigo de Macri, Lewis, que le presta la quinta de fin de semana donde tiene escondido el lago escondido. Tenés el gas que le compramos a Chile, un país que no tiene reservas gasíferas, o sea que se los compra a otro país y nos lo vende a nosotros al triple de lo que nos vendería Evo Morales. Entonces no estamos quemando nuestro carbón, las turbinas se están herrumbrando y estamos haciéndole el negocio a la empresa a la que hasta hace poco fue CEO el ministro de Energía. Eso es lo que tiene que escuchar la sociedad. Hay muchas cosas que están tapadas. Esto de lo que se habla de sobreprecio, que no está en la causa se está investigando contratos sin haber hecho llamado a licitación. Ahí murieron 14 personas en el año 2004. Cualquier plata que se ponga para que no mueran mineros, porque estamos hablando de sacar carbón 140 metros bajo el nivel del mar, con una montaña de 700 metros arriba de la cabeza, y eso había llegado, una de las 2 turbinas había llegado a ponerse en el interconectado, generando 120 kilowatts, y ahora llegó Macri y diciendo que eran ñoquis, despidió a 700 trabajadores cuando estaban a nada de poder hacer funcionar las 2 turbinas, sacaron la otra turbina del sistema interconectado y hoy eso se está llenando de óxido. Está bueno que usted lo aclare, no obstante el fin mío no era entrar en el fondo porque la verdad que los que hacían operaciones mediáticas, digo desde los medios, no sabían ni de qué se trataba la cosa, sino era dañar, generar, diríamos, una situación de que a debido se le pide el desafuero para que vaya preso, y aclaramos que el delito por el cual están imputados, doctor, es absolutamente escarcelable, ¿no es cierto? Tanto su cliente como debido. El principio básico del derecho constitucional es el principio proporcional. Si condenada a la persona disparatada, vamos a una presunción disparatada, vamos a suponer que pudiera haber una condena en este caso que es absolutamente una causa armada, las condenas no serían de cumplimiento efectivo. Claro. Por lo tanto, no puede haber una medida cautelar como la prisión preventiva cuando la medida de fondo no implica prisión. Es una locura disparatada. Ahora, doctor, en la última, ¿usted cree que personajes que pasaron por la facultad, abogados, que son jueces o fiscales eventualmente, pueden no darse cuenta que lo que están haciendo es, desde el punto de vista jurídico, impresentable a la luz, diríamos,
de el colectivo judicial de la Argentina? Y es el siga, Darío. Nisman, cuando hizo su dictamen, no podía desconocer que era un disparate. Las escuchas telefónicas de Marijuán, donde se ensalza, se llena la boca de lo que iba a hacer, realmente el fuero federal, vos sabés, está bueno que lo entienda tu audiencia. Nosotros tenemos el sistema penal estratificado en subfueros, ¿no? Hay un fuero para los pobres, un fuero para los ricos, un fuero para los políticos. El fuero federal es un fuero que tiene absolutamente presente el timing, cuándo tirar las cosas, cuándo generar, en este caso, lo que necesita el presidente. En este momento tenemos una Cristina Kirchner creciendo enormemente en las encuestas para senadora provincial. Entonces sale el proceso de demonización de gente que fue su ministro de ella durante mucho tiempo. Entonces, por elevación le pegan a la candidata. Entonces le pegan a Elido, le pegan a Cristina y nos tapan este proceso este programa de miseria planificada impuesta por el presidente. Entonces, ¿con qué arrancan? La pesada herencia, la pesada herencia, la pesada herencia, la pesada herencia. Bueno, flaco, van 1 año y medio ya, casi 2 años. Adrián, bueno, te voy despidiendo porque no me queda más tiempo. Bueno, Adrián, te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Un abrazo cordial, saludos a toda la audiencia, saludos Romínez. Adrián Albor, abogado de Fernando Lice, ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, le habían pedido la detención, pidió su exhibición de prisión y como corresponde desde el punto de vista jurídico, no si es culpable o inocente, le otorgaron la libertad. A propósito de lo que decía Albor, una nota muy interesante del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que conoce de derecho, que maneja los códigos procesales, los códigos penales, un profesor. Esto escribió en página 2. El 6 de julio, ¿sí? El Plan Cóndor Judicial, por Raúl Eugenio Zaffaroni. Sin los Falcon ni las sirenas, sin zonas liberadas y sin secuestros, se extiende por el Cono Sur una Operación Cóndor Judicial. Una prisión política como la de Milagro Sala y sus compañeros, más bien parece anacrónica, fuera de época, y justamente por eso es un escándalo y una vergüenza internacional para todos los argentinos porque compromete la imagen misma de nuestra nación. En lugar de esas medidas obsoletas, por propias de etapas anteriores del colonialismo, se expande ahora por el Mercosur una nueva táctica en la consabida estrategia de neutralizar a quien pueda ofrecer alguna seria resistencia electoral al avance del totalitarismo corporativo que sufren nuestros países, lo que al mismo tiempo es funcional para el desprestigio de la política, objetivo no menor para que su lugar sea ocupado por los Chief Executive Officers de las transnacionales. Publicidad. Se trata de eliminar de toda contienda electoral